es inhibido de protones y si es muy agresivo, cirugía. Listo, ya está. Acabé las tres causas de dolor esofágico, sólidos líquidos inferior. Perdón, a sólidos líquidos inferior, correcto. Ahora voy a pasar a solo dolor a los sólidos. Causa mecánica. La principal causa va a ser los anillos del sal. ¿Qué son? Son unos anillos justo en la unión esofágica. Vemos que en la unión esofágica hay una línea Z, la línea dentada, y esa línea dentada o línea Z se van a formar, se van a proliferar fibras de colágeno que van a formar un anillo en este punto. Y por eso causa dolor a los sólidos. Correcto, muy bien. La siguiente va a ser una patología, pero básicamente por alteración una consecuencia de las enfermedades. Por ejemplo, el eje. ¿Qué es el eje? La enfermedad del reflujo gastroesofágico. Se escucha el reflujo del estómago hacia el esófago va a provocar lesiones a nivel de este. Estas lesiones pueden llegar a irritar tanto el estómago, pueden estenosar y provocar dolor. ¿Correcto? Dolor a los alimentos. La consecuencia de este. Y por último, el cáncer. El esófago va a provocar el dolor a los sólidos y en etapas muy avanzadas, tanto sólidos como líquidos. Correcto. Esquema para el examen, espero. Sanger, Ruber-Windsor, Alcalá. Esas son las más importantes. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, continuamos con las causas o las patologías del esófago. Esofagitis erectus, enfermedad del reflujo gastroesofágico. Básicamente, la principal causa de esofagitis generalmente erosiva. Porque es la erosión. En estos pacientes, ¿qué va a haber? Aparte del dolor, va a haber esto de acá. Va a haber pirosis y regurgitación. ¿Junto con qué? Con odinofagia. Va a haber dolor. Hay dolor, pero adicionado a pirosis. Esto de acá es diferente a acalasia. Acalasia era sin regurgitación, sin pirosis. Aquí pirosis, odinofagia, ya vas a pensar en ella. ¿Cómo se clasifica? Básicamente podemos clasificar en varios grados, según la erosión que hay a nivel del esófago. Puede ser si es de 0.5 centímetros, grado A, de 0.1 grado B, de 1 a 2 grado C, de 2 a mayor a 2 es grado D. ¿Qué tanto está erosivo? O edematoso, obviamente, no entra. También en este caso, el eje básicamente con cambio de estilo de vida y se les da inhibidores de labor de protones. Farmacoterapia, inhibidores de labor de protones. Correcto, muy bien. Ahora, siguiente causa que nos podría provocar otra esofagitis, aparte del eje, es el consumo de cáusticos. Miren, esofagitis, primera causa, el eje. La principal, es la protones. La siguiente, los cáusticos. Cuando por accidente consumen, ya sea ácidos o álcalis. Cuando hay el consumo de ácidos o álcalis, se va a provocar muerte celular, el cual es diferente de acuerdo a qué se ha consumido. Por ejemplo, si consumen ácido, la destrucción o necrosis es coagulativa. En cambio, si consumen álcalis, la destrucción o necrosis va a ser por lipofagia. De las dos, la más grave es la por álcalis. La lipofagia va a licuar, va a destruir, va a hacer que en el esófago se busque una lesión que pueda perforar completamente al esófago. Mientras que el consumo de ácidos va a provocar una necrosis o muerte por coagulación, no va a producir generalmente una perforación. ¿Correcto? Se clasifica en grados el tipo de lesión por cáusticos, que puede ser hiperemia, úlceras, muerte o ya perforación. En estos casos, ¿qué hay que hacer? Obviamente, no vómitos, no lavados, no tiene que darse al paciente NPO, nada por violar, obviamente, ¿no? Tienes que darle abundante agua, mucha agua, analgesia, si se puede. Y está en estudio de lo que es antibióticos y corticoterapia, no es todavía muy adecuado. Son casos extremos, le pasa cirugía. ¿Listo? Muy bien. Siguiente causa de esofagitis, eje, cáusticos, infecciosa. Puede haber irritación, inflamación por infección, sí. O inofagia, disfagia, dolor, o inofagia y disfagia, dolor. Principal causa, infección por cáncer. ¿Cómo se va a ver? La formación de pseudomembranas blancas, la siguiente, viral, citomegalovirus, que nos va a formar estas formaciones pseudomembranas y puede formar unas úlceras.
antivirales, transciclovir. Y por último, la lesión herpética va a provocar lesiones puntiformes en todo el esófago que van a hacer lesiones en forma de volcán. El tratamiento es obviamente un antiviral, pero para herpes es el aciclovir, ¿correcto? Y por último, involucrada esofagitis eosinofílica. En este caso, van a ser pacientes que van a presentar disfagia, que es lo más frecuente, y va a haber impactación. Es decir, los alimentos no pasan del esófago, se quedan en el esófago, se va a impactar el alimento ahí. Y vamos a encontrar ahí, en este caso, vamos a encontrar que a nivel del esófago va a aparecer como si fueran muchos anillos. Se le llama esófago de felino o también llamado tragelización del esófago, ¿correcto? Y en la histología, obviamente, vamos a ver un montón de eosinófilos, que se llama esofagitis eosinofílica. ¿Cuántos? Más de 15 eosinófilos por campo, ¿correcto? Ya está. De estos, no me cueste cuál va a ser para preguntas que vienen aquí por montones y eosinofílicas. Esto es. En la tratamiento es el omeprazol y corticoides en vía de aerosoles. Muy bien, estas son causas de esofagitis. Ahora vuelvo a repetir. El que es lo más frecuente en la patología, la causa principal de esofagitis, y la vamos a estudiar por separado. El ERGE, que es una condición, puede haber un ERGE fisiológico, ¿correcto? Que hay una evolución fisiológica de esta patología, pero por esta reflujo causa malestares o manifestaciones clínicas o inflamatorias, ya hablamos ya en sí de una enfermedad, ¿correcto? ¿Quiénes tienen más riesgo? Hombres y mujeres por igual nivel, pero está asociado al estrés. Ahora, en cuanto al sexo, generalmente es frecuente en ancianos, y generalmente caucásicos, ¿correcto? Obviamente el estrés, factores sociales, bebedores y fumadores, más riesgo de él. Y la obesidad, todo lo que es rico, causa daño. Por eso los cambios. Es obviamente azúcares refinados y chocolate, ¿correcto? Es la obesidad. Se va a preguntar obviamente. Listo. La patología por el obviamente va a ser que el esfínter inferior es incompetente, no se contrae de forma adecuada y permite el paso del estómago al esófago, ¿correcto? Muy bien. Ahora, ¿puede haber un reflujo alcalino? Sí. Este reflujo es ácido. Puede haber un reflujo alcalino que es mucho más raro, pero sería básicamente porque es un reflujo desde el duodeno al estómago y del estómago al esófago. Obviamente sería mucho más agresivo que el propio reflujo ácido, ¿correcto? Ahora, puede haber causas anatómicas para el ERGE, sí, realmente la hernia diatal, por el deslizamiento, por una hernia diatal, por el propio esófago, sale a través del diafragma para afuera, vamos para aquí, una hernia de tipo 1, un deslizamiento y aquí va a provocarme un ERGE, una lesión. ¿Cómo es el diagnóstico? Generalmente, casi la gran mayoría de pacientes que han tenido ERGE modelo 5, es decir, van a tener síntomas clásicos de ERGE, y al hacer, digamos, la endoscopia, el esófago va a estar normal, lo que se llama una disociación clínica endoscópica. No va a haber una asociación en la gran mayoría de pacientes. Pero en otros pacientes esto puede progresar y sí puede llevarme a algunas lesiones. Pero en la gran mayoría no va a haber lesiones. Por eso la endoscopia generalmente no es mandatoria. Simplemente con ERGE, en la clínica de ERGE le das el tratamiento, no mandas endoscopia. ¿Cuál es la clínica que te va a dar? Va a dar la clínica, obviamente, síntomas esofágicos, síntomas exofágicos. En los esofágicos tenemos síntomas típicos, que son propios y clínicos. ¿Cuál va a ser? La tirosis, doctor Megarde, regurgitación y el dolor torácico, ¿correcto? Dolor torácico. Estos son la idea típica de ERGE. Entonces, pese a esto, ¿qué le das? Tratamiento. Endoscopía no le das. Ahora, puede haber lesiones si no se trata de forma adecuada. ¿A qué la puede llevar? Puede llevar a como tal, lesiones, les vuelvo a repetir, la gran mayoría no hay lesiones, pero si esto progresa puede llevarme a esofagititis, a estenosis, puede llevarme a hemorragias digestivas altas, lentas, o inclusive puede llevar al esófago de Barrett, una lesión premaligna, precancerosa, ¿correcto? Muy bien. Ahora, van a haber lesiones clínicas exofágicas que me van a causar de repente alguna confusión en el diagnóstico. Entonces, con dos crónicas, que has descartado asma, has descartado
has descartado EPOC, has descartado TBC, no, ¿a qué te vas? Te vas a diálisis, ¿correcto? La lingitis, el asma, o a nivel de piel, de erosiones dentales. Son erosiones endoscópicas, pero que no están asociadas a alergia, ¿correcto? Muy bien. Ahora, siguiente. El tema se puede complicar. La principal complicación, la más temida de todas, es esta, el esófago de Barrett, ¿correcto? ¿Por qué? El esófago de Barrett es una metaclase. Recordemos que el esófago tiene un epitelio que es estratificado, plano, no cornificado. Ahora, este epitelio puede ser transformado en un epitelio que resista el ácido del estómago, que refluye por esa rojita hacia el esófago. Entonces el epitelio va a transformarse en epitelio simple, cilíndrico. No solo eso, además, ¿con qué? Con células caliciformes, o sea, de tipo intersticial. Cuando yo veo este cambio de epitelio es una metaclase, y ello le hacemos lo que se llama esófago de Barrett. Pero ¿qué me importa acá? Cuando hay esto, en endoscopía se va a ver lo que son unas lesiones medias en forma de salmonales. Y tiene que biopsiarse, Yo decido si eso no es Barrett. Y aquí importa dos cosas. Uno, que yo diga Barrett sin displasia, o que yo diga Barrett con displasia. E importa si la displasia es un precancerosa, es de bajo grado o es de alto grado. Generalmente, cuando yo menciono un estudiante con un Barrett sin displasia, pues generalmente aquí simplemente al paciente se lo va a vigilar cada 3 o 5 años, generalmente, porque generalmente regresa. Y la verdad, un inhibidor de protones, su metoclopramida, procinético, y nada más, ¿correcto? Pero cuando la lesión tiene un precáncer, si es de bajo grado, vigilancia más seguida, cada 12 meses. Si es alto grado, pues ya hay cirugía. Muy bien, ahora, de cómo lo haces, la gran mayoría de pacientes, como vuelvo a repetir, es con clínica. Entonces, si tu paciente con la clínica típica, ¿tú qué le vas a dar? Le vas a dar tratamiento empírico, que es lo que se llama, lo que se conoce como el diagnóstico terapéutico. Le vas a dar los inhibidores de protones, si no hay síntomas, se acaba. Ahora, también podemos hacer lo que es cosas como es medir el pH. Recordemos que en el estómago el pH debe ser alcalino o neutro, pero no puede ser un pH ácido. Y puede ser pH métrico. Un microscopio, un papel, ¿no? Que marca el pH interluminal por 24 horas y ver cómo está ácido o desácido. Se puede también hacer hiperaciometría o manometría, ambas para ver cómo está relajado o de fuerte el interior, si tiene fuerza por traerse o no se contrae con mucha facilidad, ¿correcto? Ahora, en endoscopia normalmente se van a ver lesiones en forma de salmo, con envueltas en forma de flor salmo. Tratamiento médico, si el eje era por suba de peso, bajar de peso, elevar la cabecera de 15 a 30 grados, comidas copiosas, ¿no? Cenar mucho antes, unas 2 o 3 horas antes de acostarse, evitar tabaco, alcohol, café, etc. ¿Correcto? Muy bien. Hay que evitar algunos fármacos, los nitratos, no los betagonistas, las benzodiazepinas o los bloqueantes de los canales de calcio. ¿Correcto? El tratamiento que se debe dar es cuál, el omeprazol para inhibir la de ácido y la metoclopramida que es un procinético. Si la patología continúa, pues se pasa a cirugía. Correcto, muy bien. Y ya está. Ya son las patologías fundamentales que vamos a ver en el examen. ¿Correcto? Y nos vamos a iniciar con resumen. Resumen de todo. Ahora este libro. En el libro, otras cosas que vienen mencionadas. En la clase, aquí recordemos que en el esófago tengo yo dos centros nerviosos. No centros nerviosos, es el subconsciente, el plexo de Auerbach y el plexo de Meister. En la galaxia, aparte de las patologías ya mencionadas, pueden encontrar que van a haber alteraciones en forma de sacabocados, en forma de lesiones parchadas, en que el plexo de Auerbach. Por partes del esófago no va a haber plexo de Auerbach. Y al no haber plexo de Auerbach, eso induce a qué? Eso induce a la aperistalsis. Se va a ver el ejercicio para que los sentimientos puedan descender de forma adecuada. Esa parte que mencioné que ¿correcto? Muy bien. Entonces, síntomas ya los mencioné, no volvemos a eso. Aquí está Mario Webb, son los desgarros que vienen de la mucosa y el estómago, más que todo por vómitos
Explosivos, generalmente pacientes alcohólicos o con cirrosis puede provocar estos vómitos, lesiones sobre el sistema nervioso de la lactosa esofágica y provocarme hemorragias digestivas, puede llevarme a la muerte, ¿correcto? Puede haber hemorragias esofágicas, generalmente por la formación de aumento de la presión en el intestino abdominal. La principal causa es la cirrosis o aumento de la presión portal, que se van a ver obviamente vasos dilatados y cualquier lesión, ya sea por vómitos inducidos o dolor, puede provocar el desgarro de estas varices y provocar una hemorragia digestiva alta. ¿Listo? De esa manera, ya la mencioné las principales causas, y ya nos vamos, que es muy bonito, ya nos decía eso de acá se dijo. El esofagitis, ya vamos a ver, el esofagitis es una inflamación, el epitelio es casi normal, lo que vamos a ver es un infiltrado inflamatorio de neutrófilos y linfocitos. Para decir yo que esofagitis es la inflamación, tiene que haber un infiltrado de neutrófilos y linfocitos. Ahora, si en este infiltrado veo más de 15 neutrófilos, perdón, eosinófilos, es una esofagitis eosinófila. ¿Correcto? Muy bien. El Barrett, ya lo vimos, el Barrett, aquí está, más o menos, aquí está el esófago, correcto, y aquí se puede ver el cambio del epitelio a un epitelio intestinal, no gástrico, intestinal, ¿entienden? Células caliciformes. Si digo células caliciformes, células del intestino en el esófago, ya hablo de Barrett, ¿correcto? Recuerden eso. Si yo veo solo un cambio en un epitelio, pero del estómago, si el estómago está formado, un estómago, por así decirlo, de metaplasia gástrica, nada más, no es Barrett. El Barrett es cuando hay un cambio del epitelio plano al epitelio cilíndrico, pero con células caliciformes. Ahí recién hablo de Barrett. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, el Barrett me importa ¿por qué? Porque el Barrett me puede llevar a una neoplasia, a unos cánceres. Y recordemos que en los cánceres lo siguiente. Recordemos que en los cánceres el esófago magnificado correcto. Se divide en tercios, ¿no es así? Tercio superior, tercio medio y tercio inferior, ¿correcto? Muy bien. Ahora, el esófago de Barrett, ¿en qué tercio ocurre? ¿En qué tercio ocurre el Barrett? En el inferior, correcto. ¿Y qué es el Barrett? Es un epitelio certificado, un epitelio cilíndrico, con células naturales. Es decir, ¿el epitelio cilíndrico qué es? ¿Es un epitelio de qué? ¿De glándulas? ¿O es un epitelio de protección de qué es? De glándulas. Y si entonces hablamos de un epitelio glandular, una metaplasia glandular, y este epitelio se transforma en cáncer, ¿qué cáncer será? Adenocarcinoma. Por eso los adenocarcinomas de esófago son los más frecuentes y su ubicación, ¿dónde está? Sobre el tercio inferior. No puede haber adeno en el medio y mucho menos en el superior, por simple ubicación, por la anatomía. ¿Correcto? Ya está. Por el contrario, si el examen es cuando paciente que tiene lesión ulcerosa, etc., fea, de bolas poco definidos, ubicada entre el tercio medio y el tercio proximal, acá, ¿en qué lo vas a pensar? ¿Cuál es el siguiente cáncer de frecuencia? El carcinoma, exacto, el carcinoma escamoso. Simplemente por ubicación, no ya puedes pensar o sospechar en qué tipo histológico es el cáncer. ¿Perfecto? Vamos a ver dos: el carcinoma escamoso y el adenocarcinoma. El carcinoma escamoso es un carcinoma escamoso en ubicación tercio distal. Este cáncer generalmente me recuerda que me recuerda mucho al pulmón, ¿no? Escamoso. ¿Escamoso qué era? De fumadores, es igual. Este cáncer del esófago es en pacientes mayores, generalmente fumadores y con tabaco. Es la principal causa. Puede ser también esa matriz crónica, no a variación por infección por el VPH, no le causan lesiones, pero sea en este punto. Correcto, muy bien. ¿Qué más en este de la ubicación? Vamos a ver. Tercio medio, y aquí después aquí está mal, tercio inferior, tercio superior y tercio medio, correcto. Ubicación, oxidado polipoide,
Puede haber displasia, dirigida a ver personas escamosas. Obviamente, perlas cortas, lo repetir, perlas cortas. Perlas cortas. ¿Correcto? Muy bien. Aquí más imagen de una carcinoma escamoso. Listo, cuando filtra se mete, vamos al adenocarcinoma. El adenocarcinoma este es el más frecuente, principal causa es una complicación, una secuela del esófago de Barrett, ubicación en el tercio inferior, correcto, en el tercio inferior, ubicación, correcto, te vas a modular por el polipo isofítico, obviamente como es de tipo glandular, es un adenocarcinoma de tipo intestinal, correcto, inmunomatador, no lo que les preguntas, te va a la doctora, y aquí está la ubicación, correcto, tercio. Quedaría acá. Ya, entonces miren, aquí. En cáncer es adenocarcinoma, ubicación, carcinoma escamoso. Ubicación. Listo, ya está. Con eso vas para el cáncer. No hay más. Y pasamos, nos vamos a estómago. Fácil, ¿no? Ahora sigue estómago. Vamos a estómago. El estómago, anatomía, capas de histología, ya la saben, ¿no? Tiene cárneas, ubicaciones, sus capas, la mucosa, la submucosa, la gaseosa, y por eso puede haber lesiones inflamatorias y lesiones neoplásicas. Entonces, vamos a las primeras. Aquí no hice un resumen, lo siento, pero en gastritis la podemos definir básicamente como la gastritis en una gastritis aguda. Y una gastritis aguda y gastritis. Vamos a poner la gastritis, puede ser gastritis, aquí imagen de gastritis, puede ser aguda o semicrónica. ¿Correcto? La gastritis agudo-crónica, esta aguda la vamos a ver. La gastritis crónica, una inflamación del estómago de forma de larga, más de 3 meses, la crónica, puede ser dividida en dos. Una gastritis crónica de tipo A o de tipo B. La de tipo A es autoinmune. Obviamente es rara, poco frecuente esa gastritis. Y en esta gastritis, obviamente, como se va a atacar a las células del esófago, del estómago, va a haber lo que es una disminución del ácido clorhídrico que se está atacando. Entonces vamos a colocar una gastritis, la vamos a ver ahorita. En cambio, la del tipo B, generalmente la principal causa son los AINES, generalmente el paracetamol y ibuprofeno, y luego sigue nuestro querido HP, nuestro Helicobacter pylori, ¿correcto? Más o menos así la clasificación. Bienvenido a las lesiones agudas del estómago van a ser lesiones. Vamos a ver un momento. Muy bien, pues empezamos. Gastritis aguda, porque se caracteriza por eso transitorio abrupto que va a alterar o resultar la mucosa. Puede ser de forma aguda, porque se ha sometido de forma rápida. AINES, químicos, HP, uremia o algas. Normalmente el esófago tiene fuerzas nocivas, como es la acidez o las antisépticas, y tiene fuerzas defensoras, que básicamente, ¿qué son? Son el bicarbonato y el moho. En lo que es defensa son dos, el bicarbonato y el moho, es lo principal, bicarbonato y moho. Y esto es un equilibrio, el bicarbonato y la acidez, ¿correcto? Muy bien. Pero cuando hay algo que me altera o me disminuye mis factores protectores, ya sea un shock, isquemia, cualquier cosa que me disminuya la correcta formación de moho, y la solución de bicarbonato, va a hacer que aumente o que haya una mayor lesión, ya sea ARPA, HP, AINES, etc. Va a hacer que el equilibrio se desbalance y produzca un daño en la mucosa. Y ya puede llevarme a una úlcera, ¿correcto? Y la úlcera obviamente es alteración, destrucción de la mucosa, que puede llevarme hasta a lesiones, hasta llegarme hasta la capa muscular de la mucosa. Para hablar de úlcera tiene que ser una lesión mayor a 0.5 milímetros, porque si no, todavía no es, ¿correcto? Entonces, dentro de las lesiones o úlceras gástricas, vamos a ver aquí, que la principal causa que vamos a ver son las úlceras por estrés. Vamos a ver úlceras de Curley y úlceras de Cushing, ¿correcto? Vamos a ver a nivel del estómago. La principal causa va a ser la hemorragia, pueden perforarse o también pueden obstruirse en menor medida, ¿correcto? Muy bien. En la gastritis que voy a repetir eran de dos tipos, la A y la B.
sino la autoinmune, la necrótica. La principal causa es AIDS y el Helicobacter pylori, que está acá en esta imagen. Es una bacteria que tiene la capacidad de poder sobrevivir al pH ácido del estómago. ¿Correcto? Esta gastritis crónica o gastritis por HP, porque se caracteriza generalmente central, puede llevar, en función de HP, a alteración en la mucosa, puede llevar a atrofias, puede llevar a una reducción del ácido, puede convertir un epitelio del estómago a un epitelio del intestino, porque van a haber células calciformes en el estómago, y aumenta el riesgo de ¿qué? De la adenocarcinoma. ¿Correcto? Muy bien. El HP tiene cuatro fundamentales que permiten su diuresis, que son los flagelos, la ureasa, las adhesinas y las toxinas. Muy bien. Aquí lo toman el lenguaje cerebral, se introduce, se pega los flagelos a la chapa estriada y aquí altera el pH con la ureasa, y esto disminuye el ácido clorhídrico. Entonces, si hay una hipocloremia, ¿por qué es una lesión? Porque al haber hipocloremia, esta hipocloremia, o disminución del ácido clorhídrico, también conlleva a una disminución de lo que es el aporte de bicarbonato y moco, pero con inflamación de HP se agregan aquí linfocitos, neutrófilos, y eso es lo que provoca la gastritis. No el ácido en sí, sino la inflamación provocada por el HP. ¿Correcto? El tipo A, la autoinmune, es la menos frecuente, sobre el 10%, generalmente tiene una hipergastrenemia. ¿Por qué? Porque tengo anticuerpos que lo adquieren, como los frontales, generalmente. Si no tengo frontales, voy a alterar el factor intrínseco. En el factor intrínseco hay déficit de vitamina B. Me va a llevar anemia ferrométrica. ¿Correcto? Y también va a haber aclorhídrico, que también afecta a las células principales y parentales. Generalmente en los pacientes de autoinmune tipo A va a haber alteraciones sistémicas, como es glositis, atrofia, anemia mieloblástica, ¿no? Y como hay alteración de la función de la B12, alteraciones nerviosas, como es el nervio periférico, para ver lo que son las sensaciones de hormigueo a nivel de los dedos, alteraciones a nivel espinal, y en adultos externos más viejitos, disfunciones cerebrales. ¿Correcto? Muy bien. La gastritis lo vamos a ver ahora. Aquí también una gastritis eosinófica. Igual que el esófago, igual que el estómago. Es más, parece un frecuente. Cuando los eosinóficos, más de. ¿Correcto? Puede haber una gastritis linfocítica. ¿Por qué? Porque ha aumentado los linfocitos B, demasiado, y empiezan a atacar a mi propia glándula gástrica. Es muy poco frecuente. ¿Correcto? Muy bien. Puede haber la reumatosis, generalmente ya sea por enfermedades como es la sarcoidosis o el Crohn, que van a provocar formaciones de lesiones nodulares a nivel del esófago, que en histología van a ser lesiones calcificantes o también lesiones no calcificantes, pero van a estar ahí, ¿correcto? Muy bien, nivel de la zona. Y vamos a úlcera. Úlcera péptica, tenemos esa. Para hablar de úlcera péptica, una complicación de gastritis tiene que ser una lesión mayor a 0.5 centímetros o mayor a 5 milímetros. Entonces se destruye la mucosa. La etiología o la causa puede ser dos tipos. Puede ser una úlcera a nivel gástrica o una úlcera a nivel duodenal. A nivel duodenal, una lesión ulcerosa en este lugar es provocada por un aumento en el ácido clorhídrico. La gran mayoría de casos va a ser por el Helicobacter pylori, en menor medida por AINES y mucho más raro por el síndrome de Solideres. ¿Correcto? Muy bien. En cambio, en las úlceras gástricas, generalmente es por el HP, y este HP causa hipocloremia, disminución del ácido gástrico, ¿no? Y esta úlcera se provoca ¿por qué? Por la inflamación provocada por el mismo HP, en mayor medida por los AINES y mucho más raro por los AINES, puede provocar una lesión ulcerosa. ¿Correcto? Ahora, aparte del HP y de los AINES, no sé, paracetamol, ¿no? La indometacina, el clorolano, el ibuprofeno, puede haber otras alteraciones, como es a nivel del duodeno, no puede haber una hipergastrenemia, un tumor que va a secretar gastrina, que es el síndrome de Solideres. El haber mucha gastrina va a producir aumento del ácido clorhídrico y puede provocar una úlcera duodeno. Además de eso, puede haber lesiones ulceradas provocadas por cáncer, ya sea por adenocarcinomas. Y además, lesiones agudas, que
mencionamos hace un momento, en las crisis agudas, son lesiones provocadas por quemaduras, que nos queman más del 30% del cuerpo, que es las úlceras del pulmón. Cuando hay quemaduras externas en el cuerpo, las quemaduras van a provocar perfusión a nivel gástrico, van a provocar lesiones ulcerosas, o puede haber también alteraciones a nivel del traumatismo cerebral. Si provoca alguna alteración a nivel cerebral, eso va a provocar un aumento en la sensación del ácido y va a provocar úlceras a nivel gástrico. Se llama úlceras de Cushing. Entonces, en el examen después, clínica del paciente que tiene una presente de quemaduras más de 30 grados, una úlcera de úlcera de Cushing. Luego de los antecedentes, el paciente que tiene un traumatismo craneoencefálico o un TEC, úlceras de Cushing. Correcto, muy bien. Ahora, ¿dónde más frecuentes las úlceras? Úlceras pépticas o úlceras gástricas son las más frecuentes. Y su ubicación, generalmente, la más frecuente, ¿dónde va a ser? Y si no me recuerdo qué va a ser, en el duodeno. ¿Cuánto es? El 90. Y a nivel gástrico, la principal ubicación, ¿cuál es? En la incisura menor o curvatura menor. En otros puntos es mucho más grave. En otros puntos en otras cuando hay casos de infecciones, ya sea en cánceres o en maltomas. La gran mayoría de los casos en la curvatura menor, en la dirección del estómago o en el duodeno. 90. El duodeno o la incisura menor o curvatura menor. Ahora, entonces la frecuencia. ¿Más frecuente cuál es? ¿Dónde es? Jóvenes. Ahora bien, la gástrica es viejita. Generalmente parece que tienen grupos sanguíneos. No sé por qué, porque tienen un tipo de sangre A, tienen más riesgo. Recuerden al COVID, ¿quiénes se morían más? Los tipos sanguíneos. Miren, para acá se forma una cuenta. ¿Qué tipo sanguíneo? No se sabe por qué, pero los tipos sanguíneos A tienen mayor riesgo hasta las úlceras más rápidas. Perfectamente. La duodena principal causa, ¿cuál es? Tabaco y alcohol. La gástrica, AIDS o HIV. El dolor, ¿cómo es? El dolor es urente. Es urente. Y este dolor es generalmente en ayunas. Amanece con dolor. Mientras más ocupas en ayunas, el dolor aumenta y se alivia con las comidas. En cambio, la úlcera gástrica, el dolor es mal definido, poco definido, no quema, y con las comidas come y despierta el dolor. Perfecto, son las características clínicas de toda de ellas. Ahora, en la úlcera, lo más frecuente del H, un vacío oscuro en forma de S, negativo o micrófono, que tenía características fundamentales. La más frecuente, ¿cuál era la ureasa? La ureasa es la característica más fuerte del HIV para sobrevivir y para provocar lesiones. Después puede seguir los antígenos de BAC y CAP, pero más frecuente es la ureasa. ¿Correcto? Ahora, depende de cuánto tiempo esté infectado, la localización y la respuesta del cuerpo ante la infección del HP. Porque si esta lesión, si esta reacción es controlada, no me va a llevar generalmente a una respuesta inflamatoria de una úlcera. Pero si la lesión es mucho mayor, puede provocarme a mayor lesiones. ¿Como cuáles? La gastritis crónica, las úlceras, la formación de linfomas. Recuerden que el HP se asocia a linfomas y de ahí obviamente al cáncer. Ahora, ¿cómo hace el HP para provocar lesiones? El HP entra en la mucosa, pasa a una pequeña infección aguda, que realmente no hay nada, la gran mayoría estamos en esta etapa y realmente queda ahí, pero en algunos casos pasa crónica. Y cuando es crónica depende de un infecto. El HP agarra infectos, agarra el año, en el año puede provocarme una lesión, una úlcera o el año. ¿Provocada por qué? Por HP. Pero si el HP infecta el año y además del año me infecta el cuerpo o el fondo, es una pangastritis. Que puede ser no atrófica o atrófica. ¿Correcto? No atrófica, no microtrofia o atrófica. En la atrófica, aquí lo que más miedo me da es la úlcera, no. Lo que más me da es una anaplasia. Porque de la
rociará a todo el estómago, tengo que ver si hay o no hay atrofia. Si no hay atrofia, le puede llevar esto o no. Igual a un maletón, un linfoma de Malt. Recordemos que en el tracto digestivo o en todo el TGI, que es el Malt, el tejido linfoide asociado a mucosas. Ahí está, el Malt. El tejido linfoide con mucosas. Y cuando yo tengo un por HP, en todo el estómago, esto va a despertar un aumento de los linfocitos B. Estos linfocitos B se vuelven monoclonales, se convierten en una lesión provocada por el H. Si está en todo el causa una gastritis no atópica. Pero si me va a la atrófica, me va a llevar a un adenocarcinoma, me va a llevar a un adenocarcinoma. Depende mucho del HP, provoca o no provoca atrofia, o si infectó o no infectó todo el estómago. ¿Correcto? Muy bien. Ya está. Y de la mayoría de los están en HP. Solo se trata con vacículos. Si no hay síntomas, no se trata. Ahora, ¿cómo es el diagnóstico de HP? Creo que lo más frecuente o el diagnóstico que llegar para la detección del HP, ¿cuál es? Es la endoscopia más la biopsia. Con esos dos, sí o sí es el diagnóstico de HP, ¿correcto? Que es un método que viene directo del diagnóstico inicial. Debéis usar aquí el test de la ureasa para medir la ureasa, histología y son métodos directos. Diagnóstico. Una vez tienes el diagnóstico de HP, lo tratas y vas a hacer un método indirecto para ver si conseguiste o no conseguiste matar a todos los HPs. Para esto se utiliza la serología, el test de aliento o el antígeno más. De estos tres, el más importante es el test de aliento. Se hace 30 días después de haber terminado el tratamiento erradicador del HP, del acné. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿el tratamiento cuál es? El común es el OCA, omeprazol, claritromicina y amoxicilina. ¿Cuánto tiempo? 10 a 14 días. Después de 30 días, después de más de 30 días, haces el método indirecto, el aliento, serología, antigenesis. Y si persiste el HP, pasamos al tratamiento como es el polvo, bismutol, omeprazol, metronidazol y estraciclinas. ¿Correcto? Muy bien. Y recién, si tras este nuevo combo todavía sigue el HP, pasamos al método. Cultivamos y vemos que lo mata el HP. ¿Correcto? Muy bien. Pues en la práctica ya lo hemos visto, las causas ya lo hemos visto, estábamos al cáncer. La falta todavía, ya. Perdón, no falta. Muy bien. Ahora, voy a repetirles. El HP puede llevarme a displasis gástricas, es una alteración a nivel de la madre de los otros epitelios, ¿correcto? Si cuando yo veo una displasia, voy a ver un epitelio, unas glándulas, con unos núcleos alterados, por lo que no causó invasión, no causa invasión. Siguiente patología que tengo que yo evaluar es la gastritis quística, una forma de gastritis bastante rara en la que se van a formar básicamente lesiones glandulares, las cuales se van a dilatar, van a quistificarse y van a hacer engrosar el diámetro de la mucosa gástrica. Tengo otras patologías que pueden causar hipertrofia glandular. Más frecuentes van a ser la de Menetria, el síndrome de Soler-Nelson, y en menor frecuencia la gastritis quística, los pólipos y los adenomas. Menetria, que es la hiperplasia o engrosamiento de la pared gástrica provocada ¿por qué? Provocada por un exceso de un factor transformante, el cual provoca una hiperplasia de las células fibulares, aumenta su grosor por montones y las glándulas alargadas, y esto obviamente aumenta el riesgo de la hipercarcinoma, ¿correcto? Vamos a hacer la técnica en la enfermedad de Menetria, van a ser pacientes que van a tener diarreas, baja de peso, edema y oproteinemia, ¿no? Y el diagnóstico va a ser generalmente endoscópico por virus. Sobre el hecho, ya lo hemos visto, que causa hipergastrimia, va a haber aumento de ácido gástrico, de gastrina, la gastrina va a provocar aumento de ácido, va a provocar úlceras duodenales generalmente. Diagnóstico por biopsia y laboratorio. Pólipos, ¿qué es un pólipo? Una proyección de la mucosa hacia la luz. Ahora vamos a ver los pólipos inflamatorios. O sea, la mucosa se ha proyectado hacia la luz y no llegó a mayor resistencia. En algunos casos se puede progresar a un adenoma y de progresarme a un cáncer o a un
vuelvo a repetir, son proyecciones de la mucosa y la submucosa hacia la luz, en pacientes mayores, que son generalmente mayores a 1 centímetro. Cuando son menores a 1 centímetro, generalmente solo se observan. Son mayores a 1, hay que hacer biopsia. Y estos pólipos pueden ser fúngicos, solo de glándulas fúngicas, o pueden ser también adenomatosos. Son adenomas que nos miden más de 1 milímetro, pero son menos de 2 centímetros, ¿correcto? Y van a ser lesiones y donde los núcleos van a estar alterados. Hay una alteración en la maduración nuclear, que son lesiones premalignas. Los pólipos adenomatosos. Riesgo de cáncer, 30%. ¿Correcto? Muy bien. Y ahora sí, terminamos con esto. No pasa nada. Cáncer gástrico. Vamos a ver los cáncer gástricos. Vamos, ¿sí se puede? En la cabeza, ¿qué va a estar? Va a estar el adenoplasma. Luego va a seguir los maltomas. O los linfomas. Luego vamos a tener en menor medida el tumor de células neuroendocrinas. El tumor de células neuroendocrinas. O también conocido tumor de células renales. Por eso lo hemos visto. Y por último, el tumor GIS. El GIS. ¿Correcto? Pero a la cabeza, ¿cuál es la principal lesión? La lesión más frecuente, neoplásica, del estómago es benigna. Esa es la principal, es la más frecuente y obviamente. Luego siguen estas. Entonces, el iliumio es la lesión benigna más frecuente a nivel ya sea de esófago o de estómago. Entonces, hablando del esófago, lo puedo repetir, que es un escamoso y el adeno. Aquí ya no voy a más, miren el carcinoma escamoso, este es su medio, proximal, el adeno persistal, obviamente porque este va a ver. El escamoso es por abajo, no, la clínica del escamoso es disfagia, vamos con disfagia, como se disemina el escamoso por contigüedad, el adeno por el hematógeno, también tengamos esquimura en el escamoso, en el adeno es cirugía de. Muy bien, ahora si vamos al estómago. El más frecuente de los malignos es el adenocarcinoma, obviamente es el estómago, es una glándula, y su cáncer es un cáncer glandular. Más frecuente. ¿Cuánto? El 80% de los van a ser cánceres glandulares. Más frecuente, varones 3 a 1, ¿no? Incidencia en los de edad y la ubicación en el año generalmente. Hay compromisos que pueden aumentarme la incidencia de este gasto, vamos a hacer obviamente la herencia familiar, ¿no? El síndrome de Lynch, luego otra vez el grupo sanguíneo A, y por bacterias aerófilas, dieta y tabaco, o el HPV. ¿Y qué factores disminuyen los riesgos? La dieta, obviamente dieta en pasto, harto pasto, y también el consumo de aspirina. La aspirina, otros aires, disminuyen el riesgo, de no lo creer, del cáncer, pero no en dosis que utilizamos para el corazón, que son 100 miligramos. Aquí son más de 500 generalmente. Pero hay que formularla, porque si le das mucho puede provocar una úlcera. Eso no se da, pero hace los estudios, que los aires pueden disminuir el riesgo de cáncer gástrico. Pero mejor es el pasto. Toman alto pasto. ¿Listo? Muy bien. Ahora, en generalidades, la ubicación generalmente del cáncer de estómago va a ser a nivel del acto, va a ser a nivel de entrada. Pero hay lesiones premalignas que pueden llevar a un cáncer. Vamos obviamente qué cosa, la atrofia. ¿Quién causó atrofia? El HP. Después los pólipos. ¿Cuáles pólipos? Los adenomatosos. Y ya está. Los demás no importa, porque son muy claros. Ojo ácido, anemia, entre otros. Luego, la displosmia atrofia. Y pólipos adenomatosos, tres causas premalignas que pueden llevar a una lesión maligna. ¿Qué quiere decir de un paciente con cáncer gástrico? No tengo más síntomas inespecíficos. Obviamente baja de peso, tiene una precoz, masa palpable porque ya es demasiado grande esa lesión, puede ulcerarse y llevar a una hemorragia digestiva y a otro abdominal. ¿Correcto? Voy a ver ganglios. Ganglio de Virchow, ubicación, ¿cuál es? Aquí. Correcto, muy bien. El ganglio de Irish. No me acuerdo, es izquierda, hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Ganglio de María José. Perfecto. Y Druckenberg, es el Druckenberg no es un ganglio. En el Druckenberg es como el
Por ubiquearse como el estómago está ahí, se cae el estómago está abajo, se caen células malignas a lo bajo. Es un cáncer de Crücken. Eso lo vamos a ver en Gímico. Crücken. No importa más, es un bicho, algo de Iris y algo de María José. Muy bien, correcto. Ahora, ¿qué imagen? En serología. Hay algunas serologías que la doctora puede ayudar a saber si hay o no hay cáncer gástrico. Hay algunos, por ejemplo, ¿cuál es? El SEA. El SEA 19.9, correcto, y nos puede llevar a pensar que hay un riesgo aumentado de lo que es el cáncer gástrico, pero generalmente son pruebas clínicas inespecíficas. Lo principal es las imágenes, por ejemplo, obviamente una endoscopía es la más importante, endoscopía con biopsia, es la ley, pero puede ayudar también la ecografía con bario, correcto, y también para el estadiaje, que puede ayudar lo que es la econdoscopía para ver qué tanto del grosor del estómago está tomado, como tomadas, o también las zonas tomografías para ver si hay metástasis. Pero la principal diagnóstico es endoscopía más biopsia. Endoscopía más biopsia, ¿correcto? Muy bien. Listo. Ahora, en el cáncer, adenocarcinoma hay de dos tipos. Hay el tipo intestinal y el tipo difuso. Tipo intestinal y tipo difuso. Muy bien. Obviamente el tipo intestinal es totalmente asociado a la crónica trófico-intestinal, más en varones, aumenta la humedad y van a ser neoplasias glandulares. Van a ser glándulas que van a invadir, generalmente su formación y diseminación. Hematógena y previamente generalmente la formación de ¿qué? La formación de los pólipos adenomáticos. Es la de tipo intestinal. Por suerte es la más frecuente, es la más común. Luego tenemos el adenocarcinoma de tipo difuso. Otra vez, grupos sanguíneos, más en mujeres, en jóvenes. Pero aquí, ¿qué pasó? En el difuso lo que ha pasado es que las células glandulares han sido modificadas. Han perdido han perdido la E-cadena. La E-cadena. ¿Y qué hacía la E-cadena? Asignaba las células. Si la pierdes, la célula está libre. Entonces van a ser células circulares, porque nada la sujeta, y van a aumentar su producción de mucina. Va a haber harta mucina que no se entiende. Hay tanta mucina que el núcleo va a estar desplazado a un costado. Y el citoplasma va a estar repleto de la mucina. Y obviamente tiene la imagen en anillo de sello. Por eso se le llama adenocarcinoma tipo anillo de sello o adenocarcinoma tipo difuso. En jóvenes es más agresivo. Este tipo de lesiones, de lesión maligna, porque se caracteriza porque esta generalmente va a infiltrar la pared del estómago. Crecen hartas células de una negación, un montón, que van a hacer que el estómago se engrose. Aquí va a estar grueso, bien grueso. Que en los rayos X le van a dar la imagen como si fuera una bota. Es lo que se llama liminitis plástica. O el estómago, la pared del estómago completamente engrosada. ¿Quién lo causa? El adenocarcinoma difuso o de tipo anillo de sello. ¿Por qué? Por la pérdida de la E-cadena. Es el más agresivo, pero es poco frecuente. El más frecuente de tipo intestinal, generalmente, se forma previamente un pólipo adenomatoso, o una gastritis crónica atrófica. Por eso son los factores de riesgo para estos. Muy bien, ya está. Continuemos, falta poquito. Aquí está. En cuanto a los tratamientos clínicos, esto no me importa, todo lo puse para qué. ¿Qué hace el gastro? ¿Qué haces? Cirugía. No hay más. Es cirugía. Y después, en este caso, se llama ectomía, es cirugía parcial, total, ectomía, más obviamente cargámenes, y obviamente hay que darle cirugía. Sea el que sea, hay que hacerle cirugía. Sí. Y ahora viene el otro, la frecuencia. Adenocarcinoma, ahora sí puedes. Último, mal toma. Que es el mal toma y es el linfoma. Que es la causa también del HP. El antídoto no son inválidos, pero ¿por qué? Al invadir el HP en el estómago, va a provocar una respuesta inmunitaria. Van a haber ambos linfocitos. Aquí el linfocito ¿cuál? El linfocito B y el T, pero más el B. Y el linfocito B, es
sobreestimula y empieza a proliferar en el estómago, Esa proliferación hace que este linfocito pierda su localidad. Si bien es un linfocito bonito, un maligno, y le provocó el HP, y ahí me forma un linfoma. Tratamiento, obviamente, es matas el HP, muerta la rabia, al revés, no muerto el cuerpo, igual, matas al HP, generalmente regresión. En algunos casos, gasto, pero nunca cirugía. La cirugía solo se hace cuando el tratamiento conservador dentro del HP y la quimio no funciona. Ahí recién puede ser que de repente en otra cirugía. Y eso, ¿correcto? Solo eso en los linfomas. Y por último, el tipo de células redondas de los ¿por qué? Las células redondas, ¿no? Células redondas, esto lo podéis en prácticas, ¿no? Como células redondas, en forma de sabas, en forma de nidos, donde los núcleos ¿cómo son? Los núcleos son redondos. ¿Y los que van a hacer? Van a secretar un montón de cosas. Entonces, ¿qué se secretan? Aumenta la serotonina, aumenta los niveles de calcio, entre otros. ¿Correcto? Solo como frecuencia. Pero el que se pueden tomar es el GIS. Es el tumor estomal gastrointestinal. ¿Correcto? El GIS. Que podría decirse que es una variante del leiomioma, pero un poquito más agresivo. ¿Qué es el GIS? Si en el leiomioma era una proliferación de las células musculares lisas, en el GIS es una proliferación de las células fibroblastas, y van a proliferar, y proliferan en la zona mucosa, de forma rara, pero generalmente están encapsulados y no dan metástasis. Y su principal forma de diagnóstico es una alteración del septo. Hay alteración acá del marcador. Alteración del septo. Y vamos a ver ahorita. Entonces, el carcinoma es el más frecuente, la reportada por HP y formada generalmente ¿por qué? Por un pólipo renomatoso, una radiación crónica, es atrófico. ¿Correcto? Tenía de dos tipos, el gástrico, tenía el intestinal y el difuso. ¿Correcto? Y también aquí tiene yo lo que es el difuso y lo que son los anillos de celo. Unidad, la botar de cuero, colitis plástica. ¿Correcto? Muy bien. Nada más. Y el linfoma es provocada por del HP, una reacción aumentada de los linfocitos B. ¿Correcto? Obviamente es una monoglamidad, una trafloblasia. Muy bien, ¿cómo no va? Como percibe la mencionación, son los tumores endocrinos, carcinoides, células redondas, ¿correcto? Y por último, aquí está el GIS. ¿Correcto? Después de grandes, de centímetros, más frecuente en los adultos mayores, una alteración en el seco, en la gran mayoría de los adultos, el seco, y proliferan las células fusiformes de tipo de fibroblastos. Tratamiento, cirugía. Y ya está. Terminamos. Eso es todo.